El gobierno anunció cuando asumió su intención de impulsar la industria del cannabis medicinal, que, según sus responsables, podría llegar a crear miles de puestos de trabajo en nuestro país. En ese sentido, está sobre la mesa la reglamentación de la ley aprobada en el año 2019 y también entienden que no se ha podido avanzar mucho en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué pasa con esta industria? Es verdad que se podría generar miles de puestos de trabajo. De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. El gobierno anunció cuando asumió que tenía intención de impulsar la industria del cannabis medicinal, que según sus responsables podría generar miles de puestos de trabajo en nuestro país. En su momento, se calculó que podría emplear de manera directa e indirecta a 5.000 personas, muchas de ellas con una previa capacitación. En ese sentido, está sobre la mesa la reglamentación de la ley aprobada en el año 2019. El texto declara de interés público las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública mediante productos de calidad controlada y accesibles, en base a cannabis o cannabinoides, así como el asesoramiento médico e información sobre beneficios y riesgos de su uso. En 2020, el presidente Luis Lacalle Pou firmó 2 decretos que permiten exportar y comercializar cannabis medicinal y cáñamo. Según explicó, había productos que por diversos motivos no podían ser exportados desde el año 2018. Según el gobierno, la comercialización del cannabis no es para consumo directo, sino que debe ser destinado a la producción y extracción de aceites y propiedades con finalidad medicinal. Con esto, se busca impulsar la industria y posicionar el cannabis medicinal como una marca país. Sin embargo, desde la industria de la medicina canábica, se señaló que los avances son lentos y que aún falta acordar políticas precisas y el compromiso de diversos sectores. Los médicos que defienden el cannabis medicinal señalan que sus beneficios son diversos. Por ejemplo, mejora las convulsiones en pacientes epilépticos, tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio, sobre todo para dolores crónicos, y varios estudios han afirmado que puede servir como tratamiento de glaucoma, cáncer, Alzheimer, Parkinson, entre otros. Es antioxidante y neuroprotector y ayuda en casos de pacientes que sufran de estrés postraumático. También funciona como tratamiento medicinal para el trauma cerebral, que sucede en accidentes automovilísticos, prácticas deportivas, caídas en la tercera edad, etc. Y vamos a hablar de este tema que tiene, diversas aristas para poder analizar. Tenemos en piso aquí en Lado B, en Estudio TV Ciudad, Marco Algorta, que está vinculado a la industria del cannabis medicinal desde sus inicios, digamos. Desde siempre. Impulsando también la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal, siendo su primer presidente. Además, Marcos, un gusto tenerte aquí en Lado B. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y gracias nuevamente por poner este tema en pauta que siempre es importante hablar. Y está presente desde hace mucho tiempo. De hecho, la Cámara se crea en 2018, si no me equivoco. Exacto, se creó en 2018 frente a un hecho muy interesante, que era que Uruguay dejaba de ser el único país del mundo al haber legalizado totalmente cannabis. O sea que ahí empezaba ese día y Canadá a legalizar. Entonces entendíamos que iba a haber un primer mercado internacional de cannabis, y en ese espíritu que se funda la ley, que le hicimos además en el SMU, ¿no? El Sindicato Médico Uruguayo, con la presencia de médicos, para realmente dar esa pauta de la enorme potencialidad y beneficios que puede traer el cannabis medicinal a la población y al país. ¿Y en estos 4 años ha cambiado el objetivo, el espíritu de la Cámara? La Cámara creo que, no que ha cambiado, pero es muy heterogénea. En el sentido que uno tiene desde en la Cámara desde personas que producen semillas de cáñamo para que otros productores compren y hagan sus plantas, hasta laboratorios que buscan formulaciones farmacéuticas. Entonces, en ese abanico muy heterogéneo hay a veces puntos de disputa que van redireccionando la Cámara dependiendo un poco del equilibrio de fuerzas que se va generando adentro, ¿no? Recién en el informe disparador veíamos y escuchábamos los distintos beneficios del cannabis medicinal, que aclaro que no sos médico, Marco, ¿no? Pero digo, los conocés en ese sentido. Lo que sí es importante marcar que hay mucha evidencia y muchos análisis de científicos que, reflejan precisamente esto, ¿no? Porque después está la otra pata, que es la de los médicos, pero de eso vamos a hablar ahora. Pero hay mucha información, porque alguna persona puede decir, desconfiar un poco, ¿no?, de los beneficios. En ese sentido se ha trabajado bastante. Sí, y hay muchísima evidencia, ¿no? Como decías, acumulada. Al principio era un medicamento hecho para el control de las epilepsias refractarias. Ese es el origen y para eso que hay una eficacia comprobada. Pero después se ha hecho un uso off-label, o sea, un uso sin eficacia comprobada hacia otras enfermedades, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, Brasil, el principal prescriptor de cannabis medicinal son los psiquiatras. Para casos de insomnio, control de humor y etcétera, utiliza muchísimos aceites de cannabidiol.
Entonces uno ve cómo el cannabis pasa de ser un medicamento para la epilepsia refractaria y hoy en día llega hasta el control del sueño. Y obviamente que estamos hablando también de control de dolor, los dolores crónicos, ¿tá? Y después pacientes que están en tratamiento de quimioterapia también se benefician muchísimo con el cannabis medicinal. Desde el punto de vista legislativo, reglamentario, hay una ley aprobada en el Uruguay, ¿no? En el año 2019, recién mencionado en la introducción, está siempre sobre la mesa su reglamentación. Se ha hablado mucho, hay distintas iniciativas, una reglamentación escalonada se viene hablando. Lo cierto es que por ahora eso sigue estancado y no se ha logrado avanzar en el tema. ¿Qué lectura haces de eso? Sí, hay como una campaña expectativa, ¿no? Alrededor del tema. Siempre estamos anunciando que vamos a reglamentar y no se reglamenta. No es la única ley que queda pendiente, está la ley 19.845, que es una ley para la investigación científica. Ajá. Entonces el cannabis tiene 3 leyes específicas, ¿no? Y solo una reglamentada. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Y bueno, es que se termine de reglamentar, porque esa ley, la 1847, que es la ley de acceso a cannabis medicinal, preveía un montón de tipos de productos, que es lo que reclama la sociedad, para poder acceder a esos productos, y que hoy en día, 2 años después de cumplido el plazo máximo para ser regulada, y frente a un país que se autoproclamó como que un país que iba a priorizar el tema del desarrollo de cannabis medicinal, nos encontramos en esta situación en que todos los días hay anuncios de lo que se va a hacer, de lo que se va a hacer, y el último anuncio que se hizo es que se va a hacer de forma escalonada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los técnicos eligen qué reglamentar, qué no? Si hay una ley completa, entera, ya estamos hablando de parcelas, de partes, ¿no? Entonces, obviamente que uno siente que hay el impulso y su freno, ¿no? Ese famoso ensayo sobre el Uruguay ballista. Bueno, hay algo de eso en cannabis medicinal, ¿no? El impulso, hasta un presidente que viene y da la cara al principio del mandato hablando de cannabis medicinal, y vemos un freno tremendo en los mandos medios, que, por ejemplo, esto es un claro ejemplo. Vamos a reglamentar, todavía no, y además lo vamos a hacer de forma escalonada y en partes bajo nuestro deseo, como nosotros queremos hacer y no como manda la ley, ¿no? Para que la gente lo tenga claro, cuando decís queremos acceder a determinados productos que no se puede, ¿cuáles, por ejemplo? Las formulaciones magistrales, las especialidades vegetales, y después hay lo que llaman derivados de cannabis, que hay una categoría más amplia, ¿no? Pero sobre todo son las formaciones magistrales y las especialidades vegetales, que son las flores para fines medicinales. Esos son 2 de los productos que prevé la ley para ser comercializados en Uruguay y que claramente no se está demorando, y veremos qué sale en caso salga una reglamentación. ¿Y por qué crees que no sale la reglamentación? Yo creo que, ¿por qué no sale? Creo que hay una enorme influencia de los organismos internacionales dentro del Ministerio de Salud Pública. Los organismos internacionales y las convenciones internacionales son quienes sostienen ese paradigma prohibicionista y no dejan el desarrollo de cannabis ocurrir. Recordemos que hace 2 años atrás hubo un cambio de categoría del cannabis que pasó a ser aceptado sus usos medicinales, pero eran 8 recomendaciones que hacían un comité de expertos y solo 2 fueron las aceptadas. Entonces, los organismos internacionales no quieren o están trancando el desarrollo de cannabis medicinal. Y dentro del Ministerio de Salud Pública, en Uruguay específicamente, hay como un sueño natural de hacer carrera de muchos funcionarios dentro de cannabis, dentro de los organismos internacionales. ¿Lo decís por el caso de Salinas? El caso de Salinas es el ejemplo clarísimo. O sea, tenemos un ministro de Salud Pública que es candidato a la presidencia de la OPS, la Organización Panamericana de Salud. Pero hay otros tipos de cargos, ¿no? de mandos medios que quieren acceder a estos organismos internacionales. Y de alguna forma esa influencia invisible, esa influencia humana, va permeando entre el Ministerio de Salud Pública. Y cada vez que tienen que firmar algo sobre cannabis, lo piensan 7, 8, 9 veces antes de firmar, y casi siempre le dan largas y lo van estirando, van dejando que se venzan los plazos, y al final lo que pasa es que nada ocurre. O sea que vos decís que ese sueño internacional de algunos dirigentes políticos pone palos en la rueda a este avance de la reglamentación, por ejemplo. Sin duda, y eso no es de ahora. Eso no es de ahora, ¿no? Yo recuerdo al Milton Romani, quizás la persona que más sabe sobre política de drogas en el país, en septiembre de 2018, ¿no? Dijo: el rey está desnudo, el doctor Tabaré Vázquez no quiere que el cannabis medicinal avance, que lo había bajado de la orden de prioridades, ¿no? Yo creo que ahora lo que pasa es que no es el rey que está desnudo, es el gobierno que está desnudo, en el sentido que sí, que claramente, por más deseo que tiene, se está topando con ese obstáculo dentro del Ministerio de Salud Pública que no lo logra salvar. Por más que trate de articular, no se puede, no se puede. Hay algo siempre que traba, que termina, ¿no? Pero eso se está haciendo además, creo que con cierta
dejando que las cosas pasen, ¿no? En el sentido, dejando que las cosas se tranquen. Y yo voy a recordar un hecho que para mí es importante, que fue en el 2019, en el 2020, recién el tape hablaba de los decretos emergenciales del 2020. Esos decretos salieron para liberar las exportaciones de flores. ¿Por qué? Porque las flores que se habían exportado antiguamente en 2019 habían tenido que salir bajo investigación científica y no bajo uso medicinal porque el Ministerio de Salud Pública no lo autorizaba. Entonces, bajo ese problema, se hacen esos decretos especiales para que pueda salir para fines medicinales. Frente a ese hecho, la autoridad sanitaria de Israel, que era quien iba a recibir las importaciones, se comunica con el Ministerio de Salud Pública de Uruguay y le pregunta si está ok con los nuevos decretos. Y un funcionario, que era el encargado, dice, no, este decreto fue hecho solo para fines comerciales, esto no es medicinal, aunque tenemos que autorizar la exportación. Ese día, cuando explota la bomba, a mí, personalmente, me convocan al Ministerio de Salud Pública. Y me piden perdón, ¿no? Tratan de calmar las aguas, decir, bueno, no, fue un error. Y que el funcionario, ese responsable de ese hecho, iba a ser desplazado de su puesto. No ocurrió eso, todo lo contrario, fue reubicado y con ascenso. Entonces, cuando te enfrentás con ese tipo de cosas, ese tipo de corporativismo del Ministerio de Salud Pública, y que además se van protegiendo entre ellos, es muy difícil querer avanzar cualquier cosa. Hasta el propio ex secretario de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, hace muy poco en un artículo en la Diaria, habló de una visión higienista, ¿no? del Ministerio de Salud Pública. O sea, hasta alguien que estuvo adentro sabe perfectamente, y lo dijo, todos los problemas que nos enfrentamos al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública, de alguna forma, siempre logra trancar las cosas. Obviamente que va manteniendo un estándar, diciendo, no estamos de acuerdo, ya que hay un orden del presidente, pero las cosas no ocurren, no terminan de ocurrir. Pero que es como una especie de cuco, la medicina canábica. Es un enemigo visible, sí, es un cuco. Hay una enorme presión, vos lo decís, de los organismos internacionales. Yo creo que, por ejemplo, antes de asumir, en la LUC, por ejemplo, había la idea de generar un organismo técnico de medicamentos, ¿no? Estuvo hasta previsto, y al último momento se bajó eso, ¿no? Lo que son las agencias sanitarias o de medicamentos que tienen otros países, hacerla en Uruguay. Y eso se bajó. El Uruguay en ese punto no tiene un perfil técnico, tiene un perfil muy político. Y eso es lo que está sosteniendo el no desarrollo de cannabis medicinal. Y vemos otros países que no tienen leyes propias, un caso de Brasil, donde tenemos ya miles y miles de pacientes que están haciendo la cannabis medicinal no de calidad farmacéutica y con excelentes resultados terapéuticos. Ahora, sin embargo, yo lo mencionaba recién en el tape, ¿no? El gobierno cuando asume, 2020, muestra un interés particular. De hecho, yo recuerdo declaraciones de Rodrigo Ferrés, prosecretario de Presidencia, con esos decretos, citando declaraciones del presidente de la calle Pou, de esa necesidad y deseo de querer impulsar la industria, porque más allá de los beneficios también medicinales, hay una cuestión de trabajo, de creación de fuentes de trabajo importantísima. Se ha hablado de miles. Yo recuerdo 5.000 personas, 5.000 puestos de trabajo en su momento que se llegó a hablar. ¿Qué pasó desde ese anuncio a hoy 2022? O sea, parte de esa presión internacional que vos mencionabas. Sí. Porque también, ¿a qué apunto? Miro hacia el Uruguay y veo también que puede haber falta de compromiso político de todos los partidos, ¿no? De todo el sector político. Sí, son dos preguntas, pero voy con lo primero que decías. ¿Qué pasó en ese 2020? Hay un informe, en ese 2020 se publica en abril, justo después del 1 de marzo, se publica un informe de Uruguay 21 sobre cannabis. Y yo tengo una frase que es que cannabis tenía el potencial de ser el primer rubro agroexportador del Uruguay, ¿no? Esa frase es impactante, siempre que se considerara todos los tipos de cannabis y no solo el farmacéutico. Frente a esa frase, creo que además el propio presidente ya tenía un vínculo con el cannabis anterior mismo a cuando era diputado, y antes de asumir, muchas futuras autoridades en ese momento se reunieron con nosotros para ver cómo hacer, qué debía ser hecho. O sea, había un impulso previo mismo a asumir, a tomar el poder. Era un tema que el presidente, siendo legislador, le interesó. De hecho, llegó a impulsar la ley en su momento, ¿no? Era una ley de autocultivo, que además hizo una gira internacional, y me recuerdo una entrevista en CNN, cuando era diputado, sobre ese tema. Pero entonces tuvo esa visión, dijo, bueno, vamos y vamos. Creo que Rodrigo Ferrés tiene una visión, una lectura espectacular del tema. Dice, hay que desregular la industria del cannabis, ¿no? Utiliza esa semántica, la desregulación. Entonces todo parecía que venía, salen esos decretos, son emergenciales, ya cuando salen los decretos emergenciales uno ya empieza un poco a sospechar.
Obviamente que hay un agravamiento de la pandemia en ese momento, donde bueno, el foco pasa a ser la pandemia, pero pasa otra cosa, que pasamos de tener un ministro de Salud Pública que nadie sabía el nombre, a ser el ministro con más reconocimiento y con más peso dentro del gabinete. Y eso cambia la ecuación de poderes. Y ese ministro, que 2 veces me había reunido personalmente con él, una vez antes de asumir y otra vez una vez asumida en el Consejo de Ministros, y se mostraba dispuesto al desarrollo del cannabis medicinal, obviamente que después desapareció de las reuniones, ¿no? Y nunca más fue, siempre estaba mandando otras personas. Entonces ahí uno empezó a notar cómo iba cambiando, ¿no? Ese rol, ese peso. Y claro que sí, yo creo que hoy en día el desarrollo del cannabis medicinal, más allá del tema de los organismos internacionales, tiene un costo político muy alto para el presidente en este momento. Él es un gran defensor, él lo quiere impulsar, pero sabe que hoy en día tiene un costo político altísimo y no está dispuesto a pagarlo ahora. ¿Están así? ¿Se Sí. mide en cuestión de votos? No, no es una cuestión de votos, es una cuestión de parlamento. Es una cuestión A la interna mismo. de la interna misma de la coalición. O sea, habría que ir a enfrentarse un poquito con la coalición y creo que no siente que valga la pena esa discusión dentro de la coalición, porque de verdad es que lo que tenemos que hacer es, el Ministerio de Salud Pública tiene una visión totalmente distinta a la que tiene y hay que confrontarse con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y creo que es un peso muy caro a pagar en este momento. Hay ciertas contradicciones acá en Uruguay, porque yo voy al médico, el médico me puede recetar, yo voy a una farmacia, puedo comprar un aceite canábico, pero es un aceite que viene de afuera, ¿no? Es un aceite importado. Algo que estoy comprando que viene de afuera, cuando el Uruguay tiene todo como para poder hacerlo acá también. Sí, hay un disparate más grande, porque volvemos a los organismos internacionales. Que si hay una violación clara de Uruguay de los organismos internacionales, es el uso del cannabis mal llamado recreativo, uso adulto, uso social. Entonces estamos preocupados por los organismos internacionales, pero hay un cannabis recreativo circulando plenamente. Pero hay algo más disparatado, es que si yo quiero hacer un uso medicinal de flores de cannabis, prescripta por un médico, no lo puedo hacer. Pero si quiero hacer un uso libre, sí lo puedo hacer. Yo soy totalmente a favor del uso recreativo del cannabis, el uso adulto y uso social. Pero lo que quiero decir es esa contradicción. Yo si quiero acceder a flores para fines medicinales, de calidad medicinal, no lo puedo hacer. Aunque hay una ley específica que lo prevé. Pero si lo quiero hacer de forma recreativa, sí lo puedo hacer, ¿no? Entonces, y en un país que se autoproclamó vanguardia en el cannabis medicinal. Entonces hay enormes contradicciones. Otra enorme contradicción es, por ejemplo, hablaba de los puestos de trabajo, ¿no? Llegó a haber 3.000 puestos de trabajo en Uruguay entre zafrales y permanentes. Pero las empresas que más puestos de trabajo generan, que más exportaciones generan, sus productos no pueden ser registrados en Uruguay y lo tienen que vender a otros países para que lo registren afuera, dejando un enorme valor agregado por el camino. Entonces, hasta quiénes son los que más puestos de trabajo generan, más impuestos generan, más dividendos generan, ellos, al mismo tiempo, no pueden registrar sus productos por una visión muy estricta del Ministerio de Salud Pública. Hablábamos de la reglamentación de la ley, ¿no? Si eso se da, ¿cuánta gente podría estar dedicada trabajando en el sector? A ver, se han hablado mucho de números, ¿no? Yo obviamente creo que 5.000 puestos de trabajo no es un número disparatado para nada. Hemos llegado a números cercanos a eso en algún momento. O sea, y más si contamos los trabajos zafrales en la industria del cáñamo, no es ningún disparate hablar de 5.000 puestos de trabajo. Lo que sí me parece fundamental es que no es solo los puestos de trabajo del cannabis, ¿no? Cuando estoy hablando de cannabis y hablamos en el mundo... Claro, igual estamos hablando de muchísimos puestos de trabajo, No, ¿no? muchísimos. Pero a veces nos sorprendemos con algunas inversiones que vienen, pero sí. 5.000 puestos es pero bastante. Estamos hablando después de generar software para el cannabis, generar fintechs, generar servicios de logística, generar seguros. Hay un sinfín de servicios que se están desarrollando en el mundo alrededor del cannabis. Y quizás ya no es tanto la preocupación de producir cannabis, y es todos los servicios alrededor de la industria. Y todo ese conocimiento que Uruguay desarrolla para otras industrias, no lo podemos desarrollar en cannabis. ¿Y qué está pasando con Uruguay ahora? Que Uruguay pasó de querer exportar productos o exportar valor o exportar conocimiento a exportar cerebros. ¿No? Vemos un montón de personas que se prepararon en Uruguay, que aprendieron en Uruguay y que están trabajando en sectores muy parecidos al cannabis en otros países, porque acá en Uruguay no lo pueden desarrollar. Marco, te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando en 1 minutito y medio. Ella sigue el lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad.
conversando aquí en Lado B con Marco Algorta sobre el cannabis medicinal. Recién hablamos del interés que mostró el presidente en su momento, ¿no? Siendo legislador. Ahora, hace algunos días, en una gira por el Reino Unido, en unas declaraciones con la BBC, señaló que el Estado había cometido algunos errores, ¿no? Sobre todo en el hecho de producir y de vender marihuana. ¿Cómo tomaste esas declaraciones en ese sentido? Yo creo que primero hay un error, ¿no? Un error conceptual, que es bastante importante, ¿no? El Estado uruguayo, tampoco el canadiense, nunca un Estado produjo cannabis ni vendió cannabis, ¿no? El Estado uruguayo es un intermediario, al igual que es en otros modelos, como el canadiense, por ejemplo, porque además es un tema de que hasta te obligan las convenciones internacionales para tener control. Pero el Uruguay nunca fue una producción estatal, ¿no? Hay un error conceptual. Después, para mí, el otro error que peca es el hecho de que no podemos dejar de reconocer el valor que tuvo la ley en el 2013. El valor que tuvo para el Uruguay y el valor que tuvo de la imagen del Uruguay en el mundo, ¿no? Es más, muchas leyes de otros países posteriores a la ley de Uruguay están basadas en la ley uruguaya. Entonces, atacar la ley uruguaya madre, me parece que con todo lo que generó y todo lo que representa, dentro de lo que es la política de drogas, me parece un error porque además estás atacando algo con el cual el Uruguay hizo bandera y le fue muy bien haciendo bandera con eso. Lo posicionó, la marca país creció muchísimo alrededor del tema cannabis. Pero creo lo que leo por detrás de las palabras es un poco eso, es un presidente que quiere ganar tiempo. Me parece que... ¿En qué sentido? Y hablar de que empezar a criticar la ley y plantear cambios en la ley es plantear el camino largo, ¿no? Y creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer sin pasar por el Parlamento, sin ningún cambio legislativo. Además, vuelvo a decir, hay 2 leyes aprobadas específicas de cannabis sin reglamentarse. Y están ahí. Y mismo la propia ley de 2013, con algunos cambios en los decretos que la reglamentan, podría también mejorarse muchísimo. O sea, hay un enorme abanico de posibilidades y de trabajo para hacer con las 3 leyes que tenemos, como para estar planteando un cambio legislativo y todo el tiempo y el trabajo que eso puede llevar adelante, ¿no? O sea, es realmente muy penoso el cambio de ley, discutir en la coalición. Entonces me parece que hay como una estrategia de ganar tiempo. Es decir, bueno, el cannabis medicinal creo que lo ve que tiene enormes dificultades y difícilmente lo pueda desarrollar. Y dice, bueno, como le quiero echar la culpa al Parlamento, ¿no? Le tiro la culpa a la ley y no asumo lo que yo puedo hacer en mi gobierno. Ahora, ¿qué pasa con los médicos? Porque hay muchos médicos que sí apuestan, entienden que el cannabis medicinal es beneficioso. Hay otros que no. Y hay otros que están como en un camino de, bueno, ver qué pasa, de estudiar esta opción. En ese sentido, ¿qué experiencia tenés? Sin duda que ese es el panorama, ¿no? El panorama es algunos médicos que son muy afín al cannabis medicinal, otros que lo prescriben bajo ciertas condiciones y otros que no quieren saber nada, no quieren ni escuchar, ¿no? Pero eso en realidad es un rango de personas que se va moviendo y cada vez hay más médicos dispuestos a prescribir y a utilizar cannabis en sus tratamientos. Pero eso es parte, o sea, me parece perfecto y quizás pase lo mismo con el ibuprofeno, no sé. Eso no es un problema. Yo creo que el tema es que los médicos que quieran prescribir cannabis lo puedan hacer. Y lo pueden hacer con una variedad de productos y no solo con un tipo de producto. Y lo pueden hacer además para un costo al paciente que sea un costo equivalente a la economía del país. Hoy en día entramos un producto importado a un precio carísimo para el paciente, ¿no? Un paciente que quiere hacer un uso permanente, un uso bastante diario de cannabis. Un aceite, por ejemplo, ¿cuánto sale hoy en el mercado? 2.000 pesos. 2.000 pesos. 2.000 pesos. 2.000 pesos. Es ese aceite importado que yo mencionaba Claro, recién. claro, pero si entro al Mercado Libre, busco aceite CBD, lo tengo por 300 pesos y me lo entregan a la puerta de mi casa. Entonces, ahí estamos frente a ese dilema. O sea, los médicos quieren ayudar a su paciente, los médicos quieren prescribir cannabis, y claro, le dicen al paciente, mira, tenés esta opción en la farmacia por 2.000 pesos. Pero bueno, mirá que si entras al Mercado Libre vas a dar un producto que, obviamente que no vas a tener la seguridad que tenés en la farmacia, pero tenés resultados que si lo compras el mismo proveedor, lo tenés de forma controlada. Y lo terminan usando, por una diferencia enorme de precio. Entonces, estamos estrangulando el acceso, y por eso la ley esa de acceso al cannabis medicinal, estrangulando el acceso a los pacientes. Porque acá, y ahí es el otro lado, ¿no?, de la moneda de esto, acá está el lado empresarial, el desarrollo, etcétera, pero está el lado de los pacientes, que quieren acceder a productos y no lo pueden hacer, o lo hacen a costos muy altos, y productos que sirven para un tipo de enfermedad.
¿tá? Que son los productos farmacéuticos que sirven para un tipo de enfermedad. Pero no estamos hablando de concentración de THC. No estamos hablando del uso más común de cannabis medicinal que hay en el mundo, que es el uso de flores directas. Inglaterra, él estuvo en la BBC, Inglaterra hoy en día atiende a muchísimas personas con flores directas. Alemania pasa exactamente lo mismo. Entonces, es eso, es entender que el cannabis medicinal no es aceite, no es uno solo, son varios tipos de productos y que además tenemos que generar un mecanismo que sea de una accesibilidad real a nivel económico, a precios que puedan pagar los pacientes uruguayos. Hay preocupación en las autoridades por la incautación de algunos cargamentos de marihuana que venían de Argentina y Brasil hacia el Uruguay con un alto porcentaje de THC. En ese sentido, ¿cuánto influye eso y cuánto impacta en la industria medicinal o va por caminos distintos eso? Va por caminos distintos. Porque es importante el control de eso, ¿no? Sí, sí, pero impactan, en el sentido impactan a nivel de imagen, ¿no? Impacta porque es muy fácil poner todo dentro de la misma bolsa. Yo me acuerdo mis primeras entrevistas ponían siempre la canción de Peter Tosh, ¿no? Entonces siempre había ese fondo. Creo que hemos logrado desmistificar eso y cambiar bastante la mirada, pero impacta porque permanentemente se está mezclando los temas, ¿no? El uso no médico con el uso médico. Más allá que vienen de la misma planta y provienen de la misma planta, estamos hablando de usos distintos y mecanismos distintos, claro que sí. ¿Y controles distintos también en ese sentido? Controles de seguridad muy distintos, controles de estabilidad de producto muy distintos a los productos que tienen otro fin, ¿no? Hay como una tendencia igual a mezclar como los caminos, ¿no? En el sentido del uso de la marihuana recreativa, como se dice, y la medicinal. Sí, el tema es ¿qué hace de un producto medicinal, ¿no? Y es el fin para quien lo usa, y ese es muy discutible. Si yo agarro la flor que compro en la farmacia para fin recreativo y hago un aceite en mi casa, una extracción bien hecha, y se la doy a mi madre y le funciona porque duerme mejor, y está haciendo un uso medicinal. El uso siempre está al final de la cadena. Después, al principio de la cadena, hay productos muy parecidos y se asemejan. Hay una enorme discusión sobre eso. ¿Hay cannabis no medicinal? Es una muy buena pregunta. Gracias, Marco, por tu visita y tu tiempo. No, por favor. Nosotros nos vamos, se viene la letra chica en minutos. Volvemos en vivo mañana a las 20 horas aquí en la pantalla de Ciudad. Que pasen bien.